poder considerar en esta tarde el capítulo 5. Es bueno que al hacerlo tengamos en mente o en cuenta que cosas que en nuestras Biblias están divididas no necesariamente lo están así en argumento. Todo esto que nosotros vimos del capítulo 4 sigue y aún luego del capítulo 6. La visión que tenemos ahora acerca del Cordero digno de abrir el libro y sus sellos viene de ese escenario del trono que nosotros veíamos en el capítulo 4. Y lo que veremos en el capítulo 6 no es más que ese libro abierto y ya luego mostrando lo que es su contenido. De forma que hago esta aclaración para que podamos entender que todo es una hilación que continúa. Aunque no lo estudiemos hoy el capítulo 5, eso no quiere decir que no tiene nada que ver con lo anterior ni con lo siguiente. ¿Y qué aprendimos en el capítulo 4? En el capítulo 4 aprendimos que nuestro Dios es el gran soberano del universo, que Dios está en su trono. Y al pensar en aquellos a quienes Juan estaba escribiendo este libro, y recordar que estaban en momentos difíciles, bajo persecución, el mismo Juan exiliado en la isla de Patmos, escuchar que Dios está en su trono es muy alentador. Pero lo mismo podemos decir en esta información que encontramos en el capítulo 5. De ese Dios en su trono, ahora nosotros vamos a aprender que toda la historia está en manos de Dios. Que Dios está en control del universo y por tanto Él controla todos los elementos de la historia y que esa historia conduce para su propia gloria. Él es el gran administrador de la historia. Su Hijo Jesús es el gran vencedor. Es aquel que siendo león se hizo cordero, como vamos a ver, para morir identificándose con nosotros y rescatar a la raza humana de una segura perdición. Y que al final, no importa que estemos exiliados en una isla como Juan, no importa que nosotros estemos siendo perseguidos por los enemigos del pueblo de Dios, al final venceremos con Cristo Jesús. Si la historia no se dirige a un destino específico marcado por el soberano del universo que está sentado en su trono, entonces nosotros somos los seres más dignos de conmiseración de toda la tierra. Así como Pablo escribe en 1 Corintios 15 que sin la resurrección de Cristo nuestra fe es vana y somos dignos de lástima, también sería vana nuestra fe si el plan de Dios no tiene un cumplimiento garantizado. Y lo que el libro de Apocalipsis hace es mostrarnos precisamente que la última parte del plan ya fue inaugurada con la muerte del Cordero y que es inevitable que los juicios de Dios sean ejecutados y que la redención final se lleve a cabo. Al final, toda la alabanza y toda la gloria serán para aquel que está sentado en el trono y para el Cordero, por ese rescate glorioso a pecadores viles como nosotros. El capítulo contiene un elemento importantísimo, un elemento que no quiere que nosotros obviemos, y se trata de un libro sellado con 7 sellos. Y lo que vamos a encontrar en este capítulo es algo que comienza con un dilema, que tiene luego una resolución y que al final tiene una conclusión para el pueblo de Dios. Así que veamos en primer lugar el dilema del libro que nadie podía abrir. El dilema del libro que nadie podía abrir. Versículos 1 al 4. Dice así Juan: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y esta frase, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, va a volver a aparecer otra vez al final del capítulo en el escenario de la alabanza. Es una expresión que cubre todas las cosas.
Nadie podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Para Juan, el que no hubiera nadie que pudiera abrir el libro era algo en extremo lamentable. Y por eso lo que dice en el versículo 4, él lloraba mucho. Nadie había aparecido para abrir este libro. Todo lo que el libro de Apocalipsis tiene depende de lo que está escrito en ese libro. Apocalipsis es ese libro en un sentido. Y si comprendemos lo que significa ese libro, todo el resto de la historia, desde el momento en que se dio esa revelación, depende de ese libro y de que sus sellos sean abiertos. El libro trata de la manera en que Dios cumplirá sus propósitos y cómo Él va a vindicarse a sí mismo y a su pueblo. Que me impresionó que fuera lo que Marcos señalara en el momento de la lectura también. Es precisamente eso lo que está ocurriendo en la historia y lo que este libro dice. De manera que nosotros somos, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Es por medio de Jesucristo. Todo depende de que alguien sea digno de abrir los sellos de ese libro y desate las promesas y los juicios de Dios. Amados hermanos, nosotros cantábamos acerca de la promesa de la venida del Señor. La vida se trata de eso, la vida cristiana se trata de eso, de esperar a Jesucristo. Esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Esta vida tiene tantas cosas, nos dedicamos a tantas cosas, nos invertimos en tantas cosas, y están bien muchas de ellas, pero hermanos, no son centrales en el universo. Desaparecerán al momento que nosotros partamos de este mundo al venidero. ¿Y qué quedará? Hermanos, queda que estaremos con Cristo, queda que esperamos a Cristo. Queda, hermanos, los juicios de Dios que Él ha advertido que vendrán. Eso, el envío de juicio de parte de Dios es la bendición del pueblo de Dios. En la literatura apocalíptica de las Escrituras, el tema de los juicios, y voy a pasar un tiempito aquí en esta primera porción, porque si lo explico, creo que el resto del capítulo se explica. El tema de los juicios de Dios es crucial en la literatura apocalíptica. Las cosas no permanecerán como están. Amados, nosotros vivimos en un lugar del mundo que ha sido privilegiado por Dios. Nosotros somos libres para reunirnos aquí a adorar su nombre. Hermanos, eso no es poca cosa. Algunos de nuestros hermanos, muchos de nuestros hermanos, están viviendo hoy mismo en situaciones que se reúnen con temor y miedo, y otros no se pueden reunir. Y el privilegio que tenemos de cantar, otros no lo tienen, porque se denunciarían a sí mismos. O algunos viven en países en donde se sospecha de otro que diga que se convirtió y que es cristiano, porque podemos pensar que se está haciendo pasar por cristiano para luego denunciarme y que me encarcelen, que fue lo que ocurrió cuando Pablo se convirtió. Los hermanos tenían miedo de reunirse con él. Dice, esto es un perseguidor. Hay hermanos que están en esas circunstancias o en el día de hoy. Pero sumamos a eso la condición que puede haber de enfermedad entre nosotros, o de dificultades financieras, problemas que nos rodean, la misma amenaza del movimiento LGBT, quién sabe qué tantas cosas, tanta oposición, tanta indiferencia. Pero no será así para siempre. Hermanos, nosotros venceremos. Los enemigos de Dios no tendrán la última palabra. Y ese es el tema del libro de Apocalipsis. Lo que ocurrió en los días de Noé tendrá su paralelo cuando Jesucristo regrese en gloria, porque la maldad no prevalecerá para siempre. Y este libro de Apocalipsis, que aparece en el capítulo 5, representa los juicios de Dios, los cuales se desarrollan en los capítulos siguientes, cuando se van abriendo los diferentes sellos. Hay un libro de teología bíblica escrito por James Hamilton, que solo el título es instructivo. El libro se llama La gloria de Dios
en la salvación a través del juicio. Es un libro sobre teología bíblica. Es un libro que trata de explicar cómo la revelación de Dios contiene el plan de Dios. Cómo la Biblia entera, que tiene diversos libros, cuenta una historia. Y esa historia narra una salvación. Una salvación que es lograda a través de los juicios que Dios emite. Hay un gran juicio final del que Dios nos salva por medio de Jesucristo. Pero hay una manifestación de juicios a lo largo de la historia de la redención. Y este libro precisamente trata acerca de eso. Esa verdad brilla cuando nosotros consideramos el diluvio, Génesis 6 al 9. El juicio que vino sobre toda la tierra fue la salvación de Noé y de su familia. El juicio que vino sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra fue la salvación de Lot y parte de su familia. Juicio y salvación están en toda la Escritura. Y cuando leemos la explicación teológica que Pablo hace sobre la salvación en Romanos capítulo 9, es inevitable ver ambos elementos. Por eso él habla de vasos de honra y vasos de deshonra. La historia contiene ambos elementos. Y es la misma temática que también encontramos en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Si pueden buscar en sus Biblias, 2 Tesalonicenses capítulo 1. Y lean conmigo a partir del versículo 6. Observen cómo Pablo está consolando y exhortando a los hermanos en Tesalónica, y el tema que él trae es el juicio de los impíos. Dice el versículo 6, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Pero ven acá, pastor, esa iglesia ya no está en pie. El consuelo que Pablo le está dando aquí es cuando el Señor Jesús se ha revelado. Es lo que yo les he explicado en otros contextos. Las promesas de Dios no tienen que tener cumplimiento en nuestros días para que su realidad no sea consoladora para nosotros. Si no, Cristo tendría que venir para nosotros ser consolados y no morir hasta que eso ocurra. Pero no es así. Nosotros debemos de ser consolados aunque no muramos antes con el hecho de que Cristo vuelve. Pero sigue diciendo Pablo, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. ¿Observan? Esta temática es la temática que está en toda la Biblia y es la temática que está en el libro de Apocalipsis. Cristo reina. Hay juicio que vendrá a los impíos, al mundo de los impíos, para que Dios rescate a los suyos. Y lo vemos en el mismo libro de Apocalipsis. Juicio para unos, salvación para otros. Y el juicio de unos viene a ser precisamente la salvación de los otros. Los perseguidores serán vencidos y los perseguidos serán conquistadores junto a Cristo Jesús. De eso habla Apocalipsis. Y yo quiero que vayamos al capítulo 7 de Apocalipsis. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 7. Y lee conmigo a partir del versículo 9. Recuerden a quienes está escribiendo Juan el libro de Apocalipsis. Son hermanos que están en aflicción, persecución. Juan está exiliado en Patmos. Dice, después de esto, miré y vi a una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén.
la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto era parte de lo que yo les explicaba cuando estábamos estudiando el capítulo 4. Nosotros vemos aquí a una multitud de redimidos. La historia que desarrolla el libro de Apocalipsis, o lo que contiene el libro de Apocalipsis, es algo que se aplica a todos los que han sido emblanquecidos en la sangre del Cordero, que han sido limpiados y perdonados en la sangre del Cordero. Y yo les mostraba que nosotros se nos promete reinar con Cristo a todos los creyentes. No así son parte de un periodo profético particular de 7 años, ni 1000 años, ni cosas semejantes. Pero quiero que observen que los capítulos 5 y 7 tienen elementos en común. Los capítulos ambos presentan una imagen celestial con el grupo de los redimidos, donde también hay un coro de alabanza que da gloria y honra al que está sentado en el trono y al Cordero. Y ustedes se ponen a chequear. Recuerden que el libro de Apocalipsis, como literatura apocalíptica, utiliza los números como cifras significativas. Y en el capítulo 5 encontramos listas de cosas que se atribuyen a Dios en su trono y al Cordero. Y hay listas de 7 elementos: riquezas, honra, etcétera, etcétera. De 7 elementos y 4 elementos. Aquí encontramos 7 elementos. ¿Ven el número de perfección o el número 4? 7, 4 son números que aparecen tanto en el capítulo 5 como el capítulo 7. Habla de los redimidos como vestidos con vestiduras blancas, lo mismo en los 2 capítulos. Y estoy diciendo lo mismo en las 2 historias, porque esa información aparece en el capítulo 4. Pero yo estoy tomando capítulo 4 y 5 como un paquete, porque es una continuación. En ambos pasajes, la sangre del Cordero es presentada como el instrumento por el cual estos redimidos fueron salvados. Ambos, es el mismo grupo. En 5:9 alaba la dignidad del Cordero para tomar el libro y abrir sus sellos y dar a razón, porque precisamente había sido inmolado y los compró a ellos con su sangre. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Mientras en el capítulo 7 la expresión de alabanza reconoce algo de una forma más explícita y clara. Dice el versículo 10 del capítulo 7: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Ahora unamos la información. La conclusión es que ese libro del capítulo 5 es el libro de la salvación de Dios, y por ello contiene los juicios que han venido y vendrán al mundo, precisamente como un medio para garantizar la plena salvación de su pueblo. Estos hermanos que estaban perseguidos, apesadumbrados, arropados con sus problemas, están escuchando que viene el día cuando el juicio será emitido. ¿Recuerdan aquella pregunta? ¿Hasta cuándo, Señor, y no vengarás la sangre de tu pueblo? Y lo que Juan está recibiendo como respuesta es: ese día viene, espérenlo, yo no me olvido de ustedes. Es parte de la salvación, es parte del proceso. Por eso yo les decía, nosotros estamos aquí ahora en una situación de tranquilidad y paz, pero muchos de nuestros hermanos en el mundo entero no están experimentando eso. Enséñales el libro de Apocalipsis a ellos y verás que tiene un significado distinto para ellos que para nosotros posiblemente. Porque ¿qué pensará un cristiano que está en Corea del Norte cuando lee el libro de Apocalipsis bajo esa perspectiva? Esos hermanos esperan con ansias el día cuando Jesucristo vuelva. A nosotros nos ha afectado
y ha erosionado nuestra fe el que vivimos en días de mayor holgura, de tranquilidad, de mayor disfrute, de confort. Y nos ha afectado de tal manera que nuestra esperanza por la venida de Cristo se ha afectado. Y no clamamos, ven Señor Jesús, como debiéramos. Una persona que está siendo amenazada, hostigada, perseguida, Señor, ven, Señor, salva. Pero nosotros lo que muchas veces pensamos es, Señor, todavía no venga, que todavía necesito hacer algunas cosas. En el capítulo 6, cuando se describe el quinto sello, se habla de aquellos que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios. ¿Ven una vez más el tema? La persecución. El sello contiene juicio, pero es una manifestación de que el plan de Dios se está cumpliendo, de que Dios no se ha olvidado de los suyos. Está hablando de algunos que han sido muertos, pero vivirán. La promesa está en pie, aunque tengamos que morir por Jesucristo. Dice el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y yo les explicaba en un mensaje anterior cómo esa expresión, los que moran sobre la tierra, es una manera de hablar del mundo como un sistema contra Dios. Y es lo que Pablo nos describe en Romanos 12 como el día de la venganza del Señor. Lo que es salvación para nosotros es el día de la venganza del Señor. Dice Pablo en Romanos 12:9, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo me haré cargo, confía, tranquilo. No, hay que hacer justicia. Tranquilo. Yo pagaré. No tienes que tomar la justicia en tus manos. Calma. Ese día viene. ¿Tú lo crees? El libro de Apocalipsis tiene que ser leído, amados hermanos. Y por eso me he tomado el tiempo. Porque si comprendemos esto, comprendemos no solo el capítulo 5, comprendemos Apocalipsis. El libro del que se habla no es otro que el mismo que se menciona en otros libros apocalípticos de la Biblia. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 2, versículo 9 dice, entonces miré y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un libro en rollo. Él lo desenrolló delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. ¿Cuánta similitud? Y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes, que es lo que encontramos en el libro de Apocalipsis. Es parte del lenguaje apocalíptico. Por eso yo siempre les he dicho, para poder interpretar el libro de Apocalipsis necesitamos familiarizarnos con el lenguaje apocalíptico. Necesitamos saber qué las expresiones, las palabras, la simbología significaban para ellos cuando leían estas cosas, porque eso nos va a dar la clave. Y un libro que tiene mucha incidencia en el libro de Apocalipsis es el libro de Daniel. En el capítulo 12, en los primeros 4 versículos, dice el libro de Daniel, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Es un lenguaje que también aparece en el Nuevo Testamento. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Pero ¿qué es lo que está diciendo Daniel? El Daniel nos dice, hay una
revelación de Dios que Dios le dice manténla oculta hasta el tiempo del fin. Y nosotros sabemos por el lenguaje del Nuevo Testamento que esos días del fin o los últimos días se refieren a un periodo que fue inaugurado con la muerte de Cristo y que concluirá cuando Jesucristo vuelva otra vez en gloria. Esos son los días del fin, los últimos tiempos. Y nosotros estamos viviendo en esos últimos tiempos. Y entonces en Apocalipsis, por eso, encontramos que después que Cristo resucita y ese Cristo resucitado hace una manifestación a Juan y le da su revelación, le dice ahora hay que mostrar el contenido de ese libro. Hay que mostrar lo que ese libro contiene. El comentarista Billy, muy buen comentarista del libro de Apocalipsis, dice: Juan ve esos últimos días como siendo inaugurados por la resurrección de Cristo. Por tanto, debemos también esperar que al libro de Daniel Cristo le quite los sellos. El ángel poderoso pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Eso continúa el pensamiento del quitar los sellos en los días del fin del libro de Daniel. Es importante notar que Daniel 7 y 12 son los únicos lugares en el Antiguo Testamento donde el sellar y el quitar los sellos de los libros es mencionado. Y Juan está claramente siendo testigo del cumplimiento de la visión profética de Daniel hacía 500 años. ¿Ven la hilación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? La literatura apocalíptica del Antiguo Testamento y la literatura apocalíptica del Nuevo Testamento están íntimamente relacionados. En Daniel Dios le dijo: continuará. Y en Apocalipsis nos está diciendo: esta es la continuación. Estamos viviendo los episodios finales, en otras palabras. El libro contiene el plan divino de juicio y redención que comenzó a estar en operación con la muerte y resurrección de Cristo, pero cuyo cumplimiento pleno se llevará a cabo en la segunda venida del Señor. En un sentido, el contenido del libro del capítulo 5 es todo lo que se encuentra en el resto de Apocalipsis. El libro que menciona en el capítulo 5 es todo el resto del libro. Habrá gran oposición contra el pueblo de Dios, como muestra el mismo libro, pero Cristo volverá. Y ahí volvemos a nuestro capítulo 5. Ahora leemos el capítulo 5 con esa información en mente y como que cae cada pieza como más fácilmente en su lugar. Armamos el rompecabezas. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ya conocemos el sabor del lenguaje del Antiguo Testamento. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? No hay nadie. No hay nadie. Y Juan llora. Si no aparece alguien, estamos perdidos. Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Nadie digno. ¿Recuerdan esta mañana que escuchábamos al pastor Sugel citando Romanos capítulo 3? No hay uno bueno, no hay quien busque a Dios. No hay nadie, no lo hay. Y Juan llora y sus lágrimas son más que justificadas. Porque si el libro no puede ser abierto, no hay salvación. No habrá cumplimiento de las promesas de Dios. Y eso nos lleva a mi segundo punto. Los versículos 5 al 7. Más que una ventana de esperanza, lo he llamado yo. Más que una ventana de esperanza. El problema no era que solo quizás unos pocos podían abrir el libro. No, es que no había nadie. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Juan, el problema es que tú no estás viendo bien. Tú no estás viendo el panorama como es. Versículo 6. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
Observa que el versículo 5 dice que ya Cristo venció. Dice, el león ha vencido para abrir el libro. Ya es algo real. Y esa victoria del león es la base de todas las exhortaciones que vimos en los capítulos 2 y 3 en las cartas a las iglesias. De nosotros vencer junto con él, para ser nosotros también vencedores. Un león vencedor que es al mismo tiempo un cordero inmolado. Un cordero inmolado. El león vencedor, claro, la figura del león, y siempre se considera el rey de la selva, el animal difícil de vencer. Pero fue a través del hecho de que es también cordero, de que era a través de una muerte, de su propia muerte. El instrumento de la victoria fue precisamente su muerte y el derramamiento de su sangre. ¡Qué extraño! Porque nosotros entendemos la figura del león de la tribu de Judá. Y se identifica con el hecho de que su mano es de la tribu de Judá. Y dice, la raíz de David. Observen que no dice el fruto de David. O sea, porque Jesús es descendiente de David. Pero no, dice que él es la raíz de David. ¿Recuerdan aquella expresión, antes que Abraham fuese yo soy? Él es descendiente físico de Abraham, pero él existía antes que Abraham. ¿Quién es? Es nuestro Señor Jesucristo, la raíz de David. Él ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Vivió la vida perfecta, pero murió en nuestro lugar. Un cordero inmolado que tiene 7 cuernos. Y los cuernos son una señal de fortaleza en el Antiguo Testamento. El libro de Daniel habla de un cuerno que iba a luchar contra el reino del Señor. Pero aquí son 7 cuernos para que vea quién tiene más y quién gana. Y dice, y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Qué da confianza al pueblo de Dios para que cumpla la misión de Dios? Para Cristo decir, id por todo el mundo y hagan discípulos. El Señor dijo antes, toda autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Tener el capítulo 4 con la soberanía absoluta de Dios, Dios sentado en su trono, es importantísimo. Pero hermanos, nosotros también necesitamos la capacitación del Espíritu de Dios. Cuando habla aquí de que los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, es posiblemente una referencia a Pentecostés que está haciendo y al hecho de que la iglesia no solamente va en la autoridad de Cristo, que se le ha sido entregada. Por eso en Mateo 28, Cristo en sus últimas palabras a sus discípulos le dice, toda autoridad me ha sido entregada, vayan y prediquen. Y luego en el capítulo 1 del libro de los Hechos le dice, me seréis testigos. ¿Cómo? Cuando recibáis vosotros el Espíritu Santo. Es con la autoridad de Cristo y el poder del Espíritu Santo que la iglesia puede cumplir la misión que le ha sido asignada. Y luego me encanta el versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Ustedes han visto ese tipo de historias que narran que hay un elemento que todo el mundo, ya sea una espada que nadie puede sacar, pero alguien puede venir y si es el heredero, la saca? O es el martillo de Thor, que nadie lo puede mover, pero Thor sí puede moverlo. ¿Quién puede tomar el libro y abrir sus sellos? Nadie, todo el mundo trataba y no podía. Hasta que viene Cristo y dice, y toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cristo es el heredero. Cristo es el ejecutor de la herencia y el heredero de esa herencia al mismo tiempo. Así como Cristo es el sacerdote y el sacrificio al mismo tiempo, como aprendemos en el libro de Hebreos, Él es el ejecutor de este libro para que todos los términos se apliquen como debe ser, pero al mismo tiempo es el que recibe esta herencia, el Hijo, y nosotros somos como herederos con Jesucristo. Eso es maravilloso.
Él hace toda la diferencia del mundo. Y una vez Jesús hace eso, es como si todo el cielo prorrumpiera en aplausos, en una muestra de gozo y alegría. Y esto me lleva a mi última sección. Una doxología más que justificada. Una doxología más que justificada. Versículo 8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y ahí permítanme hacer una pausa. A veces tú puedes pensar que tus oraciones no están haciendo ninguna diferencia. El Señor tiene un lugar, una copa, donde está colocando las oraciones del pueblo de Dios. Nosotros no tenemos idea de la relación que tienen esas oraciones que hacemos con el cumplimiento de lo que está escrito en ese libro, y cómo se va desarrollando la historia de la redención. Y no es más que ese cúmulo de súplicas que Dios está recibiendo de parte del pueblo de Dios. Es glorioso. Es para mí glorioso esto que menciona aquí. ¿Somos nosotros realmente perseverantes en oración? De poder decir que estamos orando y que no vemos el cumplimiento, pero yo sigo orando. Y Dios colocando esas oraciones allí. Tú te estás olvidando de lo que tú aún te oraste, pero Dios lo tiene ahí. Hay un salmo que habla de las oraciones siendo como un incienso que sube a la presencia de Dios. Bueno, Dios tiene esto como un incensario. Dios va guardando todas las oraciones del pueblo de Dios. Y a mí me encantó esto que Spurgeon dice: si pudiéramos ver una de nuestras oraciones después que Cristo las ha enmendado, difícilmente las reconoceríamos. Cosas que nosotros hemos orado en momentos, Cristo las arregla. Ese espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles, y Dios lo oye, esos gemidos del corazón. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo tú responderás, Señor? Porque nuestras pequeñas peticiones parecen menudo ante el escenario tan importante de la historia de la redención que encontramos en un libro como este. Pero para Dios no son poca cosa. Pero dice, son las oraciones de los santos, el versículo 9, y cantaban un cántico nuevo. Ya el Antiguo Testamento hablaba de cánticos nuevos, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. La expresión que yo tomo notas a veces de los pasajes cuando estoy estudiando. Hubo algo que yo escribí al lado de esa expresión cuando yo lo estaba estudiando, y fue: sin devolución. Cristo compró sin devolución. Entonces, cuando usted compra en una tienda, asegúrate de lo que tú vas a comprar, porque no lo puedes devolver. Cristo te compró con su sangre y no te devolverá nunca jamás. Y óyeme que la mercancía a veces es muy mala, pero Cristo está comprometido contigo de llevarte a la gloria y de tenerte a ti para siempre a su lado. ¿Quién te va a amar así? Nadie, nunca, jamás. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Ese es el cumplimiento de la promesa que Dios le había dicho a Moisés, que él levantaría de su pueblo reyes y sacerdotes. Pero sabemos que eso es lo que nosotros le estudiamos en el capítulo 1, que Dios nos hará reyes y sacerdotes a nosotros, como cumplimiento de esa promesa que Dios le hizo a Moisés. Y dice: y reinarán sobre la tierra, que fue mi tema que yo traté con ustedes en otro de los sermones anteriores. Esa promesa del reino es para nosotros. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz:
El cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Puede haber otra reacción que no sea doxológica a la realidad que hemos estado estudiando aquí esta noche. El versículo 5 nos presenta la imagen del león conquistador. Fue precisamente porque él venció para abrir el libro que tenemos esperanza. Sin embargo, cuando el capítulo nos presenta la respuesta de los cuatro seres vivientes y de los 24 ancianos, se afirma de manera repetida que era delante del cordero que se encontraban. No dice que era delante del león. Fue el león que venció. Pero cuando se dice que estaban frente a él, dice era frente al cordero que fue inmolado. Es recordando que él murió por nosotros, que nos pasaremos la eternidad alabando y exaltando a nuestro glorioso Señor y Salvador. Él dio su vida por ti. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Oh, que nuestros corazones se postren delante del cordero así hoy. Será un día de gloria. Será un día de gloria. El cordero que fue inmolado digno es. Versículos 12. El cordero es digno. Él es digno. Pero Él no es uno digno entre muchos. Él es Él digno. Solo Él es digno. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y no otro. Solo Él fue inmolado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Él fue hallado por eso digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Solo nuestro Señor es digno de recibir todo honor, toda gloria y toda alabanza. Porque Jesucristo es el soberano de la historia. Su reino, el cual compartirá con sus santos, está, hermanos, más que garantizado. Y nosotros debemos estar dedicados al cumplimiento de la misión que se nos ha asignado, porque ese es el Cristo al que servimos. Y este libro abierto nos enseña con claridad cuál es el destino al que se dirige la historia. No estamos sujetos al caos, ni estamos aferrados a una utopía. El propósito principal de la historia se cumplirá. Cristo ha vencido y vencerá, y nosotros venceremos con Él. Nada, absolutamente nada lo podrá impedir. Ninguna agenda maligna lo podrá impedir. No hay agenda del LGBT que lo pueda impedir. Cristo reina. Todos los sucesos contra el pueblo de Dios solo nos muestran cuán frustrado está Satanás. Pero él será echado al lago que ande con fuego y azufre, como nos enseña el libro de Apocalipsis. Ahora, hermanos, si Cristo ha hecho esto por ti y por mí. Sinclair Ferguson hizo una pregunta muy buena para reflexionar. ¿Es seguro poner nuestras vidas en las manos de Jesús? ¿Es Él tan digno de confianza? Solo uno fue hallado digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y tú profesaste confiar en Él y le diste tu alma. Yo creo en ti, Señor. Hermanos, por esto es que el mismo libro de Apocalipsis nos habla de seguidores de Jesús que no amaron sus propias vidas, sino que las entregaron para servir al Cordero y a su causa. El Cordero fue inmolado, Él dio su vida por ti y tú quedas por Él. Los más viejos recordarán este himno: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui. ¿Qué has dado tú por mí? Mi celestial mansión, mi trono de esplendor dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. ¿Qué sufres tú por mí?
De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí? ¿Acaso le ofrecemos a Dios lo manco, lo cojo y lo enfermo? ¿O estamos dando a Dios nuestra vida y lo mejor de nosotros? Él lo dio todo. ¿Te pide Él solo la mitad de tu corazón acaso? Y te ha hecho parte de ese reino eterno con el cual gozaremos por toda la eternidad. ¿Qué puedes tú hacer por Él? Las palabras de David cuando las ofrendas fueron llevadas para el templo nos recuerdan este texto de Apocalipsis capítulo 5. David oraba al Señor: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Dice: todo esto que hemos traído para el templo, Señor, ¿fuiste tú que lo diste? ¿Fuiste tú que lo diste, Señor? Por tanto, a ti, solamente a ti la gloria. Ahora aplica eso a la salvación. Lo único que hemos traído para contribuir es nuestro pecado. Por lo tanto, toda la gloria es para nuestro Dios. Y termino con las palabras de este himno. Una canción, se llama ¿Es Él digno?, de Andrew Peterson, que me ministró tanto esta semana, y está hecha a modo de preguntas. ¿Sientes tú como que el mundo está roto y quebrantado? Sí, lo sentimos. ¿Sientes tú como que las tinieblas están profundizándose? Sí, lo sentimos. Pero ¿sabes tú o conoces que todas estas tinieblas no detendrán la luz que está atravesando a través de ellas? Sí, lo sabemos. ¿Deseas que tú puedas ver todo hecho nuevo de esto que nosotros vemos tan podrido a nuestro alrededor? Sí, queremos. ¿Está gimiendo toda la creación? Sí. ¿Viene una nueva creación? Sí, viene. ¿Y está la gloria del Señor como una luz dentro nuestro? Sí, así lo es. Pero es bueno que seamos recordados de estas verdades, como la que hemos estado estudiando en Apocalipsis 5. Sí, es muy bueno. Y entonces el coro dice: ¿hay alguien digno? ¿Hay alguien verdaderamente que llene los requisitos? ¿Alguien completo? ¿Hay alguien capaz de abrir los sellos y abrir este rollo? El león de Judá que conquistó la muerte. Él es la raíz de David y el cordero que murió para rescatar a esclavos. ¿Es Él digno? ¿Es Él digno de toda bendición, honor y gloria? ¿Es Él digno? Él lo es. Sí lo es. No es una exageración que nos pasemos la eternidad alabando al cordero. Él lo merece. Y lo merecerá por toda la eternidad, pero lo merece ahora con nuestras vidas. ¿Te ama el Padre en verdad? Sí, me ama. ¿Se mueve el Espíritu dentro de nosotros? Sí, se mueve. Y guardará nuestro Mesías, guardará Jesús nuestro Mesías a los suyos, a aquellos que ama para siempre. ¿Intenta Él, realmente tiene la intención de morar dentro de nosotros? Sí lo tiene. Y luego entonces concluye con el refrán repitiendo la pregunta: ¿es Él digno? ¿Es Él digno de toda bendición, honor y gloria? ¿Es Él digno? ¿Es Él digno? Y si escuchan la grabación, observarán una pausa. Y de repente dicen: ¡sí lo es! Cristo es digno. Cristo es digno de que nos pasemos la eternidad alabándole. ¿Te queda alguna duda de que Cristo es el centro del universo y que debe ser el centro de tu vida?
el centro de la vida de nuestra iglesia? ¿Queda alguna duda? Pero si tú estás aquí sin creer en ese Cristo, entonces para ti las palabras son las mismas de Juan en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes por qué Él es digno? Porque Él fue inmolado y con su sangre nos lavó. Y tú necesitas ser lavado de tus pecados, porque con tus pecados no podrás comparecer ante el trono del juicio de Dios y salir ileso. Serás condenado eternamente y para siempre. Pero hay una buena noticia. La buena noticia de Apocalipsis capítulo 5. El plan de Dios está en operación. La historia se dirige hacia un destino, y ese destino es que Cristo, que ha vencido, nos llevará a la victoria con Él, eterna y para siempre, a través del juicio que traerá sobre los perdidos.